Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos aquí conduciendo las entrevistas. Lo anticipábamos, hay un tema de una retención, de un secuestro de personal del organismo judicial, 3 trabajadores del juzgado de paz, un piloto de una empresa privada, Naturaceites, en la comunidad Chineval, Estor Izabal. El directamente señalado como responsable es el alcalde comunitario Juan Pérez Cac, quien es señalado de usurpación agravada. La última información que tenemos es de que después de la captura de este señor Pérez Cac, el juzgado dio una medida sustitutiva al detenido. Para conocer más de esta situación y en particular sobre el bienestar, la salud de los funcionarios del Juzgado de Paz, tenemos 2 invitados. Le doy la bienvenida a Miguel Castillo y también a Juan José Recinos. A ambos buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, tratamos de resumir lo acontecido en las últimas 24 o 48 horas allá en Izabal. Le pediría a Miguel Castillo si nos puede ampliar la situación y si tiene alguna información más concreta de los últimos acontecimientos. Buenas noches. Efectivamente, la persona que ha sido señalada como responsable de estos hechos se encuentra ya con medida sustitutiva, digamos, luego de un verdaderamente confuso y extraño incidente que se produjo en los últimos días, ya que esta liberación se produce en alguna medida como respuesta a una virtual extorsión por parte de las personas que tenían retenidos a miembros del organismo judicial, pero también a un trabajador de la empresa Naturaceites. Digo esto porque la situación, digamos, a diferencia de otros casos, digamos, en este, que tiene ya un cierto tiempo, más o menos desde mayo, que se produjo la invasión a esta finca, la finca Chavilán, por parte de pobladores, de algunos pobladores de una de las comunidades cercanas. Esto es una situación típica, creo que ya la hemos comentado varias veces, ¿no? Sin embargo, digamos, este caso vuelve a denotar la existencia de una serie de intereses verdaderamente extraños y que se manifiestan de formas cada vez más violentas. Porque, digamos, haciéndolo corto, especialmente promotor de esta acción, de nombre Juan Pérez Cac, eh, bueno, realizan la invasión, pero aproximadamente unas 270 personas. Pero gradualmente el grupo se fue desintegrando, por decirlo así, al darse cuenta que era realmente un delito lo que estaban cometiendo, era una situación verdaderamente fuera de lo normal. El grupo se fue reduciendo hasta que en un momento dado esta persona, que es como la principal responsable, pierde el liderazgo de la comunidad le quita el control del COCODE, es decir, lo saca de la junta directiva del COCODE, digamos, y ante esta situación, digamos, actúa de una forma violenta, capturando a un miembro de Naturaceites y posteriormente, insisto, un hecho verdaderamente raro, y esto es lo que quizás llama la atención de este nuevo caso, es el hecho de que digamos, esta persona, llegan miembros del organismo judicial, digamos, para intentar, bueno, creo que para ejecutar una orden de exhibición personal, el personal, los que llegan del organismo judicial se quedan ahí, digamos, pese a que no tenían que hacerlo, al final pareciera ser que por decisión propia se quedan, ¿verdad? Allí, y esto genera, digamos, que ese canje que pedían los usurpadores de esta propiedad, luego, digamos, una situación verdaderamente rara, digamos, plantean digamos, un canje por el dirigente que había sido capturado días antes digamos, y finalmente el sistema judicial accede a esta situación. Verdaderamente esto es, en opinión muy personal, es algo lamentable. Creo que estamos llegando a extremos, digamos, que no se habían visto en esta situación cada vez más difícil, digamos, porque es absurdo estar limitando, digamos, en una zona del store, es algo increíble, evitando que personas lleguen a trabajar, que los trabajadores de estas fincas puedan hacerlo. Y en el lado norte del municipio, días antes,
digamos, un grupo de personas intenta quemar la casa del alcalde argumentando que no había fuentes de trabajo, que el CGN, la compañía que está allí, no les daba trabajo. Es decir, es una situación verdaderamente confusa y que denota la existencia de intereses sumamente, digamos, raros, algunos de tipo ideológico, pero también, como ya se demostró muchas veces, esto se mezcla con otros factores ya identificados como el narcotráfico, ¿no? Realmente. Gracias, licenciado Recinos. No sé si usted ya ha visto los videos de las declaraciones y del secuestro y posterior liberación. Vamos a ver un video en este momento para que podamos comentarlo. Entonces yo quiero agregar algo. No sé cómo lo vayan a tomar mis superiores y que vayan a decir que... ¿Verdad? Les los agradezco a ellos, a la Corte Suprema de Justicia, a los abogados, jueces y todo, pero no voy a dejar a mis compañeros. De aquí nos vamos a ir los tres juntos como venimos. Amante. Ellos no nos han golpeado, no nos han tratado mal, ¿verdad? Lo único son los zancudos, ¿verdad? Y yo sé que mi mujer, mis hijos van a ver esto. Saludos a ellos, ¿verdad? Mientras llego a casa. Amán, señores. Pues regresamos, licenciado Recinos, sus impresiones de este video y de lo que está sucediendo en este momento. Muy bien, este video comparado con la suerte que corrió el conductor del vehículo de Naturaceites, pues podemos contrastar la forma en que tratan a esta persona, trabajador del organismo judicial, y a la otra persona. Entonces, más pareciera la vieja estrategia del compadre hablado, aquella en la que pareciera que estamos de acuerdo en lo que está sucediendo y en lugar de ir a hacer valer la justicia, lo que estoy haciendo es ayudar a los que están del lado del delito para que cumplan con sus objetivos, ya sean judiciales o políticos. Eso es lo que da la impresión a esta persona del organismo judicial. No pareciera que lo tuviesen a la fuerza, no pareciera que lo tuviesen secuestrado, sino que él voluntariamente se está quedando ahí, supuestamente para esperar a sus compañeros, pero más pareciera que está de acuerdo con lo que está requiriendo a las personas que están ahí tapadas de la cara, con palos, aparentemente más pareciera que hasta le aplauden y él estuviese de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo creo que esto debería de tomarse muy en cuenta en el organismo judicial realmente para que pues, el personal debe estar cumpliendo con su tarea y si ya fue sacado del área tiene que cumplir otras misiones como informar cuál es la suerte de sus compañeros y no entrar en esta situación casi de compadrazgo con los que están ahí. Juan José Recinos, este hecho en el store se suma a otros que hemos comentado en las últimas semanas en el Valle del Polo Chic y bueno, ya estamos extendiendo la preocupación y el análisis a otros municipios del departamento de Alta Verapaz, Chisec en particular, como un centro de distribución de droga proveniente de América del Sur, algunos casos en Alta Verapaz y también en el Quiché y Huehuetenango, cercanos a la frontera con México. En el análisis que usted realiza, ¿por qué no hemos logrado como Estado, como sociedad, detener estos hechos, estos eventos cuando son cada vez más frecuentes? Y bueno, usted lo mencionaba, el tema del otro video que no hemos visto en relación al piloto, y hay otro montón de imágenes y videos que ya están circulando. ¿Por qué somos tolerantes o por qué no actuamos o qué nos falta para hacerlo? Ya agotamos estados de calamidad, estados de prevención y las cosas en lugar de mejorar. Bueno, ayer se dio la captura, bueno, el sábado, la captura del narcoterrorista ex insurgente César Montes, en fin, podemos seguir sumando cosas. Y definitivamente el poder de la narcoactividad en el área es bastante penetrante. Entonces influye sobre todo a las personas que están viviendo de esa narcoeconomía. Pues la presencia debe, a mi juicio particular, debe
manifestarse una mayor cantidad y calidad. Es decir, que Policía Nacional Civil, que es la responsable de la seguridad pública, debería estar más presente con más personal en estas áreas y a la vez pues generar los procesos de inteligencia dentro del área para poder determinar por dónde es que está fluyendo o con quién es la droga. Recordemos siempre aquellas manifestaciones grandes que hacían en las grandes rutas interamericanas y en las principales rutas del país para que la policía pues fuese atraída su atención hacia esas áreas, mientras que por todo ese corredor pasara la droga. Y de igual manera, recordemos dónde están ubicadas las pistas clandestinas que se han ido poco a poco pues destrozando a través del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Ministerio de la Defensa. Cada vez que son halladas, pues se destruyen o se inhabilitan para poder dar la negación a estas aeronaves que surcan el espacio aéreo nacional. Pero no es pues solo el pedacito versor, como usted bien lo mencionaba, Mariano, sino que se ha llegado ya a todo ese corredor del norte del país, en el cual desde Izabal hasta la frontera, ya en el vértice, gracias a Dios, está completamente estructurada de esa manera para darle esa viabilidad. Y recordemos que eran los viejos territorios tomados por terroristas anteriores del EGP y algunas partes por las FARC todavía, y más o menos vemos que se involucra a la misma gente, los amigos de las FARC, de las Fuerzas Armadas Rebeldes Colombianas, que son los narcotraficantes más grandes del mundo, y ahora pues anexadas con el gobierno venezolano, son los mismos, y están en esa misma posición, con la excusa de la tenencia de la tierra, con la excusa de eliminar los monocultivos, con la excusa de la pobreza, están tratando de pues minar la mente de la población en esas áreas y que se vuelvan adictos a esa narcoeconomía para poder transitar en esa área. Y pues necesitan esa tierra para poder continuar con la siembra, porque ahora también ya se siembra en Guatemala ese tipo de droga, y también para continuar con el trasiego de esa droga por el territorio nacional hacia el norte. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora al licenciado Miguel Castillo. Licenciado, esto ya está pasando al grado, como decía Mariano, como nos decía el licenciado de Recinos, ya esto es un terrorismo. Ya esto pasa del conflicto social de necesidad a estas personas ya están siendo dirigidas y guiadas por crimen organizado. ¿Qué se puede hacer ya que el gobierno no está haciendo nada? El gobierno debería de actuar, pero para llegar a estas comunidades y irlos enfocando un poco más. Bueno, yo diría que debemos de entender que no hay respuestas simples a problemas complejos, y en esta zona, como en muchas otras del país, hay problemas que son verdaderamente complejos, que tienen diversas causas, digamos. Algunas son de tipo histórico, en la medida en que, digamos, el tema de la propiedad de la tierra y todo nunca se pudo ordenar adecuadamente, se generaron lagunas, también se generaron mucha manipulación alrededor de este tema, y eso se tradujo en confusión. Hay factores estructurales, como la siempre mencionada, digamos, ausencia del Estado en muchas zonas, como el Valle del Polochic. Realmente son casi siempre las empresas las que están en primera línea para la atención de los problemas sociales, dígase ahora una pandemia, pero lo pudo haber sido antes la educación o cualquier otra, o la infraestructura misma. Y el tercer factor, digamos, es este aspecto ideológico que en alguna medida nos demuestra, lamentablemente, digamos que en buena medida el conflicto armado no concluyó realmente con la firma de los acuerdos en el año 96. Esta carga ideológica y esta actuación de los grupos que estuvieron alzados en armas continúa a través del tiempo, se tradujo en nuevos temas, se adaptaron, los grupos se convirtieron en ONGs para atender temas ambientales, para atender temas como supuestamente derechos de los pueblos indígenas, pero en realidad fue continuar con esta situación, digamos, con su misma lucha ideológica. Estos tres factores, digamos, que son los tradicionales, digamos, de las características que el país ha tenido en las últimas décadas,
se vio acompañado, digamos, o a esto se adicionó en los últimos años el tema del narcotráfico. Entonces, ante semejante cantidad de factores, encontrar una respuesta no es realmente fácil, pero pasa, por ejemplo, por una actuación del Estado mucho más enérgica. Como bien se decía, ya ha habido estados de prevención, de sitio y una serie de acciones, pero que terminan siendo muy puntuales y en el tiempo. Se desarrollan en un tiempo, digamos, la última vez que comentábamos con ustedes este tema, me recuerdo que en el área también del STOR, cuando se dio el estado de prevención, si no me recuerdo mal el nombre, digamos, los grupos se disolvieron unos meses, dejaron pasar porque estaban cobrando, en la época del COVID estaban cobrando para permitir el paso, digamos, se desintegraron, se disolvieron y en cuanto se retiraron las fuerzas de seguridad y terminó este periodo, pues volvieron a su actuación. Es decir, esto es una situación constante, digamos. En el tema que hoy vemos de la finca de Naturaceites, es la misma situación, una dirigencia intransigente por factores que podemos decir ideológicos, porque alrededor, digamos, de una supuesta lucha, digamos, comunitaria, puede ser por tierra o puede ser por otras razones, siempre encontramos esta intransigencia ideológica que se mezcla evidentemente con factores mucho más poderosos como el narcotráfico. Y en este caso realmente lo que llama la atención es esta actitud de miembros del sistema judicial del país, en una situación verdaderamente increíble, pero que denota quizás hasta dónde estas fuerzas ocultas han llegado a controlar, digamos, y a incidir en instituciones como el organismo judicial mismo, digamos, porque creo que de otra manera sería muy difícil explicar y sería muy difícil que el organismo judicial explique la actitud de personas como la que vimos en el video y que denota que hay toda una componenda, digamos, porque aquí se trata, aquí es una situación, liberen al detenido que es detenido con causas establecidas, digamos, se da una orden de captura y simplemente hagamos un canje, les entregamos a estos que aparentan ser nuestros amigos para que nos den al otro. Ya haber llegado a esta situación denota la complejidad, lo difícil del tema, la necesidad de que el país aborde estas situaciones como esta de una forma mucho más, digamos, contundente, porque como ya también se había mencionado, el Polochique es una zona, pero el país está lleno de casos de este tipo, las invasiones y todo se han dado, la última semana se han dado como 4 o 5 incidentes en diversas zonas, especialmente el norte del país se han dado este tipo de invasiones y de actuaciones en contra de empresas. Y solo quería finalizar visitando una situación muy, muy interesante. Uno podría ver los mapas de la zona y darse cuenta, digamos, que se afecta a empresas que tienen sus, digamos, de trabajo, en este caso Naturaceites, de siembra de palma africana, digamos, pero que la invasión se da a la par de terrenos que están absolutamente sin nada, es decir, que son virtuales potreros, donde en algunos hay ganado, pero que no tienen ningún sentido. No diría hasta en cómo no invadir esas tierras que están casi desocupadas y por qué hacerlo en contra de esto. Insisto, eso demuestra esa mezcla de factores como el narcotráfico, que es cada vez más evidente, los factores ideológicos de estos grupos alzados, que estuvieron alzados en armas y que se han reconvertido, pero que no han cambiado realmente el objetivo de sus acciones. Recordemos que en esta zona también personajes como César Montes ya estuvieron allí presentes, entonces es una situación verdaderamente dramática y que se traduce en menor inversión, menores empleos, menores ingresos, digamos, que afectan al conjunto de la población y ocasionados solo por intereses muy particulares y muy específicos, ¿no? Miguel Castillo, esta Sí. actitud que tiene el funcionario del organismo judicial, pues muestra algún tipo de empatía, algunos podrían decir falsa, pero hay algunos rasgos. Usted que estudia todos estos fenómenos sociales, sociológicos, considera que estamos ya en una situación de captura, no solo del Estado, sino de las autoridades mismas operativas que hacen de que cualquier acción pues sea inútil porque efectivamente ya está todo cooptado, infiltrado por narcotráfico, crimen organizado y algunos otros intereses. Y esto Sí, en relación también a qué va a pasar en el corto plazo con este caso concreto.
En este caso, bueno, la persona acusada, digamos, tiene medidas sustitutivas, son medidas, digamos, que deberá cumplir, pero que sabemos que, digamos, no pasará de eso, digamos, si no realmente el caso se maneja de una forma correcta. Pero respecto al planteamiento, yo creo que es realmente, digamos, este caso que ocurre en una zona particular del país nos demuestra hasta dónde la institucionalidad ha sido infiltrada. Creo que si antes se mencionaba como la posibilidad de que esto fuera así, yo creo que estamos delante y ojalá no sea todo el organismo judicial, que el organismo judicial actúe en esta situación y limpie, digamos, al sistema de justicia de personajes como estos que acabamos de ver y que realmente demuestra hasta dónde están filtrados. Quizás ellos han comprado una idea o la manejan de que es en defensa de comunidades pobres y todo, pero en realidad lo que está haciendo es sirviéndole cobertura a otro tipo de intereses, a otro tipo de actividades. Y lo lamentable era que lo que se dio finalmente, creo que lo hemos comentado a lo largo de los años, como una cuestión de tipo ideológica por estos grupos que estuvieron alzados en armas, convertidos luego a ONGs y todo esto, digamos, digamos, esa presión o esa lucha ideológica tarde o temprano iba a llegar a encontrarse con el narcotráfico en zonas particulares del país. Eso finalmente se dio y eso es lo que estamos viendo hoy, una mezcla de factores ideológicos con negocios como el narcotráfico y digamos que para nuestro asombro han llegado por lo visto hasta bien adentro del sistema judicial. Si esto es así, las posibilidades de encontrar soluciones son cada vez más difíciles y de veras no debería extrañarnos que una situación como la que se dio el sábado de César Montes, en algunos días nos encontremos con que algunas personas son retenidas o algo para canjearlas por la libertad de este otro personaje. Entonces, insisto, la situación es bien difícil porque denota hasta dónde, digamos, la institucionalidad del país ha sido afectada por estos intereses y por esta mezcla de intereses, donde en última instancia, digamos así, son las comunidades las que terminan poniendo la cara, digamos, y que muchas veces no se dan cuenta del juego de intereses que hay alrededor de una actitud, de un llamado a tierra, un llamado digamos, a obtener algún tipo de beneficio, pero que como se dio en este caso, digamos, porque este Juan Pérez, digamos que controlaba el poco de esta comunidad, la misma comunidad lo quita y actúa, digamos, de esta forma más violenta, digamos, en respuesta a eso. Yo creo que si esta persona fuese un dirigente sano y correcto, hubiera aceptado que en una asamblea hay evidencia, digamos, de que la comunidad toma una decisión de apartarlo. El hecho de que no se aparte de esa situación demuestra que realmente está en defensa de otro tipo de intereses que no son comunitarios. Gracias, licenciado Castillo. Le voy a dar la palabra ahora al licenciado Recinos porque desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Licenciado Recinos, le quiero hacer una pregunta muy puntual. Creo que los gobiernos han tenido mucha alcahuetería y esa es la única palabra que se me ocurre, por no decir otras tantas más, de lo que está sucediendo que menciona específicamente el licenciado Castillo. El día de hoy en la red social Twitter, por el aniversario de la firma de la paz, el 20 aniversario, invitaron al Palacio Nacional al grupo de César Montes, que son un grupo paramilitar, a poner la rosa de la paz. Eso es ridículo. Y como en este país nos come la coyuntura, yo realmente había perdido de perspectiva ese tipo de cosas. Y esto está pasando constantemente. Los gobiernos salen y parecen muy bravucones y dicen que van a solucionar el problema y no están haciendo absolutamente nada. Para finalizar, por favor, ¿qué nos puede hablar de este tema? Muy bien, como decía el licenciado Castillo, la solución es compleja, ¿verdad? Y hay que hacerla de manera integral. El Ministerio Público debe tener una fiscalía contra la seguridad interior realmente porque los crímenes del pasado y los del presente se relacionan, pero se interrelacionan también con la narcoactividad y con este tipo de delitos como las usurpaciones. Han buscado crear también los juzgados agrarios. Gracias a Dios no lo han hecho porque lo que buscan es una nueva reforma agraria en esa área con la finalidad de quitar la tierra al que la tiene para dársela supuestamente al que no tiene, con la finalidad de apoyar en la narcoactividad y llevar alguna otra actividad terrorista hacia los Estados Unidos y a otros estados. Hay
una falta de estructura dentro de esa interrelación gubernamental e interinstitucional. Necesitamos que se relacione más tanto legislativo, judicial y ejecutivo para lograr las medidas, porque por ejemplo el delito de usurpación pues tiene muy pocos años de prisión, por entonces no tiene mucha pena las personas que la promueven, porque van a tener pocos años. Agravadas son 6 años, es de 3 a 6 y el otro es de 2 a 3 años, entonces pues no les importa mucho porque saben en una que hasta puede ser conmutable y en el otro pues les están poniendo la medida sustitutiva por 20,000 quetzales. Cuando usted ve a otros delincuentes de menor categoría que están haciendo más años de prisión, por ejemplo, hace poco alguien por robarse unos pollos estaba siendo sentenciado a 8 o 12 años de prisión. Entonces vemos que no hay congruencia entre esas cosas y es de hablarse entre los tres organismos y tomar acciones decididas. Definitivamente hay que invertir más en, por ejemplo, en esos aviones Pampa que nunca le han dado al Ministerio de la Defensa para darle ese seguimiento a las aeronaves que entran en el espacio aéreo nacional. Hay que darle más terrenos a la Policía Nacional Civil para colocar otras sedes policiales en esas áreas, para que haya presencia, haber más jueces en esa área, más fiscales en esa área, para darle continuidad a la persecución penal, porque de lo contrario pues se vuelve un territorio sin ley y la gente pues está haciendo lo que mejor le paga, que es la narcoactividad. Bueno, agradecemos a Miguel Castillo y a Juan José Recinos que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, hasta la próxima y ojalá que la próxima sea para no seguir hablando de estos problemas o problemas más graves. Gracias. Bueno, Carmina, terminamos hoy por la noche, dos temas interesantes. Sí. Yo me quedo, y se lo quiero decir porque usted le da mucho seguimiento a ese tema, a lo que dijo hoy la OMS, que esas medidas de confinamiento draconiano son un fracaso y solo pobreza genera. Sí, definitivamente. Lo importante es porque vemos la cultura asiática que ha seguido usando la mascarilla. Acá muchas personas ya no la quieren usar. Entonces yo creo que nuevamente hay un punto medio de negociación donde tengamos abierta la economía, pero eso no quiere decir que no seamos responsables. Y la mayoría de gente no quiere entender eso, quieren todo o nada. Y yo creo que sí, gracias. hay que llegar a un punto medio. Como ha sucedido durante toda esta emergencia sanitaria mundial, la OMS dando bandazos. Por supuesto, ellos fueron los que dijeron que había que confinar a la gente, ahora se echan para atrás. Este será tema seguramente en los próximos días nuevamente. Mientras llega eso, les agradecemos mucho. Gracias, Camila. Tengan buen descanso. A ustedes también los invitamos a que continúen con Canal Antigua y nos acompañen el resto de la semana con otras entrevistas. Tengan una buena noche y un mejor descanso.